tardes al señor presidente de la Cámara de Luque y en especial buenas tardes a todas las víctimas que nos acompañan acá en este recinto y que nos ven también por esta transmisión del canal Congreso. Quiero, señor presidente, decirle que estoy interviniendo en esta sesión en mi calidad de presidente de la Comisión de Víctimas del Senado. El presidente de la Comisión de Víctimas de la Cámara es el representante Jaime Buenahora. Tuvimos en el día de ayer con el ministro Cristo la oportunidad de realizar una sesión de esta comisión del Congreso en la ciudad de Villavicencio. Fue una sesión apoyada por la embajadora de Suecia, por las diferentes instituciones que componen el sistema institucional de atención a la ley de víctimas, al desarrollo de la ley de víctimas. Señor presidente, el eslabón perdido de la paz en Colombia no hoy, sino hace muchas décadas han sido las víctimas. La falta de reconocimiento, la falta de reparación, de justicia, de verdad, la no inclusión en los acuerdos de paz que han permitido superar conflictos en el país. Por eso hoy, señor presidente, hay que afirmar que el dividendo de la paz, ante todo, debe ser pagado a las víctimas en primera instancia, no a sus victimarios. Pero también hay que evitar que se nos recicle la violencia y la guerra en Colombia, porque ese ciclo de reciclaje tampoco lo hemos podido detener y ha hecho que las diferentes violencias, los diferentes conflictos se reinventen y se reciclen sin cesar. Yo les pongo de presente mi ejemplo personal. Los asesinos de mi padre comenzaron su carrera en las FARC, luego pasaron al paramilitarismo del Magdalena Medio, luego se aliaron con narcotraficantes, luego se aliaron con políticos y terminaron aliados también con miembros de los organismos de seguridad del Estado. Una forma de reciclaje permanente, continuo, sin pausa, de los actores de la violencia. Señor presidente, la ley de víctimas, que ha sido un hito histórico en nuestro país para reconocer a las víctimas, ha generado un cambio muy importante y trascendental cultural en nuestro país. Cuando la ley de víctimas se hundió, porque el gobierno de turno no la respaldó y prácticamente impartió la orden de que se hundiera en estos recintos del Congreso, la mirada a las víctimas era una mirada despectiva, ofensiva. En cambio, los victimarios eran recibidos en sus versiones libres, señor presidente, y usted lo vivió como ponente de la Ley de Justicia y Paz, con papayeras, con celebraciones, con música, con homenajes, mientras que las víctimas eran relegadas, eran humilladas. Hoy esa mirada cultural ha cambiado. La mirada cultural de la sociedad, de los alcaldes, de los gobernadores, del gobierno nacional. Como lo dijo el ministro Cristo, hay una institucionalidad a nivel nacional que permite no arrancar de cero cuando se va a firmar el acuerdo con las FARC, sino de tener ya una capacidad para atender a las víctimas en el posconflicto. Hoy, los nuevos mandatarios locales, alcaldes, gobernadores, son conscientes de la importancia que tienen las víctimas y de la importancia que en sus planes de desarrollo, que están a punto de expedir, incluyan un componente fuerte, con presupuesto apropiado, con capacidad institucional, con personal técnico dedicado a la ley de víctimas, dedicado a las víctimas y a atender a las organizaciones de víctimas en sus regiones. Eso, digamos, hace parte del balance favorable de la ley de víctimas y no es de poca monta una transformación cultural
de la mirada que le damos a las víctimas, de su reconocimiento. Pero también tenemos desafíos y retos que no podemos ocultar y que no podemos menospreciar hoy en este Día de Víctimas. El principal, señor presidente, y usted lo conoce muy bien, es el presupuestal. Esta ley se presupuestó cuando se aprobó en este Congreso para 4 millones de víctimas y vamos a completar 8 millones de víctimas registradas en el Registro Único Nacional de Víctimas que aspiran a ser reparadas. Tenemos que conseguir los recursos que sirvan para ese proceso de reparación, porque el espacio fiscal de Colombia, especialmente en el último año, ha tenido una reducción dramática y no va a haber recursos para terminar el proceso de reparación en el año 2021, cuando está prevista la vigencia de la Ley de Víctimas. Va a ser necesario por lo menos ampliar 5 años más o 10 años más la vigencia de la Ley de Víctimas para alcanzar a reparar el universo total de las víctimas del conflicto. Pero tenemos además en ese tema presupuestal un rezago, según la Contraloría General de la República, de 30.6 billones de pesos para garantizar esa reparación. Está también, señor presidente, el reto de la seguridad, y es una aspiración, es una necesidad que han expresado las víctimas en la sesión de ayer de Villavicencio y lo manifiestan constantemente. Y en la medida que nosotros avancemos en el proceso de paz, tanto con las FARC como con el ELN, el problema de seguridad será cada vez más álgido, más sensible para las víctimas. En la medida que avance el proceso de restitución de tierras también, esos antiguos